español, área en la que se concentran sus proyectos actuales de investigación, de desarrollo y de materiales didácticos, de traducción y de creación personal en las artes caligráficas. Es creador del primer mapa del teclado INE, método de entrada del texto aljamiado árabe, para teclados españoles, y autor de la primera traducción del Principito al español aljamiado. Israel, pues, adelante. Bueno, creo que así lo escucho perfecto, pero bueno, no sé si esto se va a la base, pero se escucha muy bien, entonces. Sí, se escucha bien. Sí. Sí, parece que sí. Bueno. Muy bien. Bueno, quisiera empezar recordando las palabras que vas ahí. No tengo la cita textual, pero en la introducción de su famosa obra de orientalismo, en la que se propone analizar, presentar cómo se ha construido la imagen, una imagen idealizada, fantasiosa, de una realidad geográfica, cultural, religiosa, distante, oponiendo, bueno, no lo inventó la modernidad, desde la Edad Media han existido estas oposiciones entre Occidente y Oriente. Sin entrar mucho es una materia bastante compleja, pero hay que decir que Said fue muy claro al decir que la caracterización que hace de este imaginario, sobre todo considera una realidad colonial inmediata, enmarcada en la colonización británica y francesa del Medio Oriente. Y se permite ser explícito en cuanto a la excepcionalidad de la experiencia hispánica. Es decir, la experiencia histórica de España con el mundo árabe y con este Oriente que se vuelve a construir es diferente. Justamente es una materia que le ha tocado a otros autores, a otros estudios, a otras generaciones y a otros enfoques de estudio. Entonces, pues aquí está mi pequeño granito de arena. Como lo dice el título, fronteras, vamos a hablar mucho de fronteras, pero lo primero que quisiera decir sobre las fronteras es que, y es la conclusión a la que me propongo llegar, es que las fronteras son porosas. No siempre son cerradas, son un límite, son una barrera, sino también son zonas de contacto, de influencia, de negociación. Entonces, esto lo vamos a ver a nivel lingüístico, a nivel textual, sobre todo, es lo que espero poder bien enfocar. Y lo primero que quisiera decir, aquí tenemos lo que estamos viendo ahí, es un texto que tiene toda la apariencia de un texto árabe, estratigrafía árabe, es un texto islámico, pero esto que estamos viendo ahí no es árabe. Es romance, es castellano, con letra. Esto tiene un nombre, se le ha llamado históricamente Akamir, viene de Ayemia, que es como extraño, extranjero, foráneo, ¿no? La palabra pues ha empezado a designar tanto a la eliminación de la escritura con la lengua. A veces se ha utilizado solo para mencionar la lengua hablada, según el contexto. Vamos a ver algunos ejemplos. Pero este término de Akamir
mencionábamos en la presentación que yo trabajé en un mapa de teclado para escribir directamente del castellano a la grafía alcaliana. Quiero decir que lo que generamos es un texto por alguien que escribe en español, eso hay que matizarlo, a ver qué entendemos por español, y en letra A. Bueno, hay que decir que la letra A tiene una larga historia de adaptaciones, se ha utilizado para muchos idiomas, de muchas familias. Concretamente, aquí hablamos de las lenguas romances. No voy a extenderme demasiado, el tiempo, el espacio no lo permitirá, pero sí quisiera decir que en los lindes del Islam se han encontrado las lenguas romances, concretamente los romances de la península ibérica, que después se llamarán castellano, catalán, otros, ¿verdad? Pero principalmente estos. Se habla del román andalusí también. Se encontraban con el árabe en la península ibérica. En el Mediterráneo también tenemos el ejemplo del siciliano. La isla de Sicilia fue también un emirato islámico, fue también una zona de contacto muy importante. Y fuera de Europa, curiosamente, tenemos otro ejemplo que es en Filipinas. Las lenguas austronesas de ahí, el Maguindanao sobre todo, se encontró con el castellano en los límites territoriales del Imperio Español en Filipinas. Y esto también nos da algunos ejemplos que vamos a ver. Bueno, esta afirmación, el árabe es el segundo ADN cultural de los hispanohablantes, nos dice qué tipo de contacto hubo, es decir, no estamos hablando solamente de contacto, de encuentro, de vecindad, sino que estamos hablando incluso de compenetración. El castellano absorbió rasgos lingüísticos, culturales, evidentes, pero no solamente lo vamos a ver en palabras que son claramente de raíz islámica, para ciertos términos, para cosas, conceptos de diferentes ámbitos, sino que vamos a ver esta porosidad, esta mezcla, esta criollización, ahorita voy a hablar de la criollización, a distintos niveles, más allá de lo visual, de lo gráfico. Bueno, aquí tenemos un pequeño conteo acerca de la cantidad de palabras que se colaron del español al castellano. Decía, de diferentes campos del saber, de diferentes campos de uso de una lengua. En el español tenemos esa cantidad de arabismos. El español contemporáneo, si quisiera, voy a matizar un poquito sobre español, que entendemos por español. El portugués, aquí tiene esta cantidad, el catalán, el siciliano, contrasta con el italiano estándar, que también absorbió una cierta cantidad de palabras árabes, pero por medio del siciliano, por medio del contacto en el sur de Italia, ¿no? También. Bueno, estamos viendo acá esta evolución de las fronteras, esto que vemos en verde, la España musulmana. Pues por una simplificación historiográfica se le ha llamado Al-Ándalus. Bueno, no solamente es una simplificación posterior, es decir, el término se usó a lo largo de la Edad Media, pero no se usó, no nos engañemos, en el sentido de una nación, un Estado-nación moderno. Del mismo modo que en el campo cristiano tampoco existían Estados-naciones modernas, ¿no? Como para decir, este que vemos en color amarillo es España, ¿no? O lo que vemos después en otros fragmentos de otro color es Portugal, se fue expandiendo al sur o así. No, estamos hablando de otras realidades, estamos hablando de otro tipo de identidades lingüísticas, culturales y de relaciones de poder diferentes. Muy importante subrayar esto de las relaciones de poder, porque las lenguas justamente reflejan eso.
esta afirmación. Las estructuras de poder no solamente organizan convivencia o fiscalidad, sino que también organizan quién escribe, en qué lengua, para quién y con qué función. Esto es válido también para el contexto medieval. Cada forma estatal producía un régimen distinto de gestión de la diversidad jurídica, religiosa, étnica y social. Esto quiero subrayarlo. Diversidad. Contrasta con lo que he dicho acerca de estas identidades, de esta idea de los estados-nación modernos, en los que, por poner un ejemplo muy simple, ¿no?, hablamos de una nación española, de una lengua española, ¿no?, de una identidad española, en fin, cuando la realidad viene demostrando desde esta época una diversidad no necesariamente conflictiva, pero sí con ciertas jerarquías, que también obedecían a ciertas dinámicas de poder y a ciertas coyunturas. Bueno, esto es un poquito más desglosado lo que estoy diciendo, ¿sí? Es una comparación muy sumaria entre la manera en que se gestionaba la diversidad en las sociedades de raíz islámica y las de raíz cristiana. Importante mencionar que la diversidad en el mundo islámico, y en particular en Al-Ándalus, en una forma muy particular, después, si hay tiempo, lo compararé un poquito con otras, la diversidad no era un problema para ellos, era un activo fiscal y administrativo. ¿Por qué fiscal? Porque las comunidades de protegidos pagaban impuestos. Los diníes son personas cristianas, judías, que podían vivir bajo un régimen islámico, pero pues contribuyendo a la comunidad, ¿sí? Un poquito simplificando, ¿sí? En los reinos cristianos la diversidad no era un sistema jurídico estable, era prácticamente una concesión. Una concesión que dependía mucho, un poco del capricho, ¿no?, y de las dinámicas de los señores feudales y de las poblaciones conquistadas. A veces esto se plasmaba de manera contractual, a veces había un registro escrito de esto, a veces estaba en leyes escritas, pero eso dependió mucho de la región, de la época, del relativo poder, en este caso, del Estado conquistado. Tanto monta era el dicho, era el lema de la monarquía hispánica. Fernando e Isabel, justamente decían esto, ¿no? Tanto monta Isabel como Fernando, algo así, haciendo alusión a esto. El nudo colonial, ¿no? Es, bueno, si sabemos la referencia historiográfica, se dice que Alejandro, cuando llegó hacia Menor, ¿no?, se le dijo, bueno, pues el que logre desatar este nudo va a ser el nuevo amo, ¿no? Y él simplemente lo cortó, ¿no? Entonces, pues, se resuelve de un modo o de otro, ¿no? Vale lo mismo que lo corte o que lo desate, ¿no?, en este caso. Era un poco la filosofía de ellos, ¿no? Tanto monta Isabel como Fernando, o sea, Castilla o Aragón. Castilla, la corona de Castilla, en la cabeza de Isabel, la corona de Aragón en la cabeza de Fernando. Bueno, aquí está, ¿no? Tanto monta tanto Isabel como Fernando. Y eso también se plasma en el escudo de armas, está en Castilla y Aragón y Aragón Sicilia. ¿Por qué? Bueno, no quiero extenderme mucho en esto, pero esto alude a esto que hemos dicho, ¿sí? La diversidad no era un sistema jurídico estable y dependió mucho del Estado que estuviera en este caso con la sociedad, con un poder, en este caso un califato, en este caso un reino tarifa, en este caso alguna sociedad urbana, porque también hubo ciudades musulmanas, autónomas, no solamente en la época de los reinos taifas, y también como poblaciones conquistadas que
sin embargo, llegaron a un entendimiento con el conquistador. Bueno, el ejemplo que quería poner era, aquí vemos Castilla-León, vemos Granada, vemos Aragón-Sicilia. ¿Por qué es importante Aragón-Sicilia? Es la cabeza, es la corona de Aragón, ¿no? Sicilia, hace rato lo mencioné, como otro punto muy importante de contacto, de intercambio y de fusión con la cultura islámica en la Edad Media. Era un sistema en el que también predominaba este pacto, este activo fiscal, político y cultural que permitió el intercambio, ¿no? Bajo otro tipo de jerarquías y de leyes. Aquí está, bueno, eso es el Oriente, el Levante español, que vamos a ver. Aquí está el libro de la zona dibujada. ¿Qué es esto? Es donde vemos esta contractualidad. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Estas fronteras que fueron retrocediendo, avanzando con la época, también quiero hacer justamente el paralelo con la evolución lingüística. En una primera época en que el árabe era la lengua dominante, la lengua culta, las comunidades cristianas, que le llaman a este régimen, usaban la lengua, su lengua vernácula, romance, como una lengua de uso cotidiano, familiar, pero no de prestigio. ¿Qué quiere decir esto? Que la producción textual refleja otra dimensión. El romance se cuela en textos árabes, pero no en textos jurídicos, no en textos científicos, sino en textos líricos, en poesía, en canciones. Son muy famosas las hachas, ¿no? Es lo que vemos en el primer cuadro, ¿no? Corresponde a esa época de mayor expansión, apogeo, ¿sí?, del poder musulmán, que a su vez también es el poder y el prestigio de la lengua árabe y de su producción textual. ¿Qué vemos después? En estas fronteras que ya estamos viendo ahí, justamente, empieza a despertar la producción textual en lenguas romances. Pero ¿qué pasa? En el lado, estamos viendo de color verde, pasa esto, ¿sí? Aquí ya estamos viendo la expansión, el levante de la corona de Aragón, y pasa esto. Veamos. Y si los moros hicieran pacto con el Señor, aquel pacto debe ser guardado según la Asuna y la Shah. Es decir, se pone por escrito esta contractualidad, este reconocimiento de la comunidad, pero también del Señor, ¿no?, del nuevo Señor. Bueno, ¿por qué se pone con letra árabe? Porque hay mediadores, hay una intermediación ya muy importante. Los escribas son gente versada en la filosofía, en el Islam, en la producción cultural de las comunidades islámicas. Ellos, como poseedores y transmisores tanto de la cultura escrita como de la oralidad, consignan esto por escrito, y ellos son también los primeros en manejar las dos lenguas. Entonces, ahí empezamos a ver esa fusión, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que muchos de los términos deben quedarse como están, no traducirse. Se naturalizan a la pronunciación en este caso del aragonés, ¿no?, que ya es cada vez menos aragonés, cada vez más castellano, en cierta época. Y lo que llama la atención es que no se traduce. Veamos la Asuna y la Shara, ¿no? ¿Qué es la Shara? ¿No? ¿Qué es la Asuna? La Asuna, pues, Asuna, ¿no? Bueno, podríamos traducirlos fácilmente. ¿De qué modo? Pues la ley. Queridos asistentes, muchas gracias por su presencia en este recinto. En nombre de la Congregación Literaria Mexicana, les agradecemos su asistencia en este día un poco complicado por la lluvia. También a los ponentes que nos acompañan el día de hoy, muchas gracias por
también a la sede por siempre la generosidad que nos acogen en este recinto ya histórico. Y también quisiéramos invitarlos a aprovechar este espacio para el breve comercial el 13 de agosto, en 6 días, al coloquio de literatura japonesa en relación a nuestro primer título, el cual vamos a entregar como regalo a la sede. Este título es sobre los haikus de Matsubasho, algunos por primera ocasión traducidos al español. Vamos a hacer este coloquio, empieza a las 11 de la mañana, el día jueves 13 de marzo, en el antiguo colegio San Luis, enmarcado en la cátedra extraordinaria Octavio Paz, todos invitados. Y bueno, vamos a hacer la entrega del libro a la sede y ahí a la ciudad. Muchas gracias. Este libro va a estar resguardado en la biblioteca Francisco Gamurera, que tiene el antiguo Palacio del Ayuntamiento, y para que ustedes lo puedan consultar. La biblioteca está abierta de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 1:30, por si están interesados en consultar el ejemplar, va a estar ahí bajo el resguardo de esa biblioteca. Pues muchísimas gracias, les queremos agradecer también la universidad, el tiempo, todo lo que nos han compartido, el público que a pesar de las condiciones de clima aquí está, no dejen de asistir a la jornada, que cuando es El 13 de agosto. 13 de agosto, entonces ahí tendrán otra cita y nosotros tenemos una cita, si ustedes quieren conocer el espacio en otro momento, estamos abiertos de 11 de la mañana a 5 de la tarde de martes a domingo. Si les interesa una visita guiada, escríbanos al correo que hoy se han registrado y ahí con mucho gusto les agendamos un lugar para que puedan conocer este espacio. El próximo 14 de agosto inauguramos una exposición, Obras Públicas de la Ciudad de México. Es una exposición que aborda las obras públicas desde la época prehispánica hasta el siglo XX. A las 6 de la tarde, si gustan, también nos pueden escribir para que puedan acceder a este evento. Muchísimas gracias. Gracias.